Recordemos el juego de NFL más violento de la historia. Está claro que cada partido americano es violento, el deporte en sí es violento, pero unos juegos son más violentos que otros. Hoy día existe mucha información acerca de las contusiones cerebrales. La NFL está haciendo todo lo que está en sus manos para hacer al deporte lo menos violento posible. Cada año, la liga crea nuevas reglas para reducir el riesgo de lesiones, pero las cosas eran muy diferentes hace 30 años. A nadie le importaban las contusiones y de hecho, la mayoría de los equipos promovían el lesionar rivales. Pero no hay ningún juego que se le asimile en lo violento al encuentro entre los Angeles Raiders y los Chicago Bears del 4 de noviembre del 84. En este partido, que es considerado el más brutal de la historia. Ambos equipos contaban con muchos Pro Bowlers y futuros miembros del Salón de la Fama. Por un lado, los Raiders, quienes eran los campeones en aquel entonces, contra un equipo de Chicago que venía en ascenso. En este juego hubo de todo. Pero antes de ir al juego en sí, hablemos un poco del background de ambos equipos. Comencemos con los Raiders. Viajaron a Chicago en la semana 10 de esa temporada con un récord de 7-2. Como les dije, eran los campeones, y una temporada antes habían sido muy dominantes. Terminaron los playoffs con 106 puntos anotados contra solo 33 puntos permitidos, y vencieron a los Redskins 38-9 en el Super Bowl número 18. Los Raiders habían perdido su quarterback titular Jim Plunkett en la semana 6 por una lesión. Sin embargo, estaban confiados que su quarterback suplente Mark Wilson estaba listo para tomar la titularidad. Aparte, los Raiders a la ofensiva también contaban con el miembro del Salón de la Fama y MVP del Super Bowl 18, el corredor Marcus Allen, y el 5 veces Pro Bowler era la cerrada Todd Christensen. A la defensiva tenían un equipo aún mejor. Contaban en la línea con Howie Long, miembro del Salón de la Fama, además otros como Greg Townsend y Sean Jones. De linebackers tenían al All-Pro Rod Martin, de safety al Pro Bowler Van McElroy, de corners a los 5 veces Pro Bowlers Lester Hines y Mike Hines, quienes son probablemente el mejor dúo de corners de toda la historia. Al final de la temporada del 84, la defensiva de los Raiders era la número 3 en yardas permitidas, la 10ª en puntos permitidos y la 4ª en capturas de quarterback, mientras que la ofensiva, aún sin su quarterback titular, era la 9ª en anotaciones. De hecho, los Raiders de ese entonces tenían la fama de ser muy físicos y sabían cómo ganar. Por otro lado, Chicago tenía la reputación de ser un equipo mediocre. Antes del 84, los Bears tenían 4 temporadas al hilo sin llegar a los playoffs. Sin embargo, la semilla de un futuro exitoso la habían sembrado en el 78, cuando el dueño George Halas contrató al coordinador defensivo Buddy Ryan. En cuanto llegó a los Bears, Ryan comenzó a trabajar en un nuevo concepto defensivo que fuera un disruptor de los esquemas ofensivos de los 80s. El esquema de Ryan consistía en poner a 8 jugadores en la caja, 6 de ellos sobre la línea de scrimmage, 4 linieros defensivos y 2 linebackers, y otros 2 que eran un linebacker y un safety justo detrás de la línea. La idea era poner toda la presión posible sobre el quarterback del equipo contrario. Al principio, la defensiva 46 o 46, como se le conoce, no era para nada efectiva. Como cualquier otro esquema, depende mucho del tipo de jugadores que se tienen disponibles para ejecutarlo. Pero en el 84, los Bears finalmente tenían el roster para hacer que ese esquema funcionara. El núcleo de esa defensiva fue el trío de los futuros miembros del Salón de la Fama, los linieros defensivos Dan Hampton y Richard Dent, así como al linebacker Mike Singletary. Estos 3 se unieron a otros 5 jugadores que lograron llegar al Pro Bowl en algún momento de sus carreras, que incluía al tackle defensivo Steve McMichael, al linebacker Todd Bell, al safety Gary Fenchick y al linebacker Oris Wilson. Con todas estas piezas puestas en el lugar correcto, la defensiva de Chicago dominó la liga en el 84, de una manera en la que muy pocos equipos lo han logrado hacer. Ellos eran los número 1 en yardas permitidas, la 3ª en puntos permitidos y establecieron un récord con 72 capturas de quarterback. Entraban en la semana 10 donde se enfrentarían al campeón con un récord de 6-3. Era el momento perfecto para probar de qué estaban hechos, y vaya que lo hicieron. Vencieron al campeón 17-6 el 4 de noviembre del 84, con una diferencia de 11 puntos. Pero el marcador final no nos cuenta ni de chiste la verdadera historia del partido. Este partido vaya que fue muy peculiar. Los Bears consiguieron 9 capturas de quarterback, 3 intercepciones y forzaron 2 fumbles. 3 quarterbacks fueron lesionados de gravedad, 2 de los Raiders y otro más de los Bears. En algún punto del partido, el liniero defensivo de los Raiders, Howie Long, le dijo al tackle ofensivo de los Bears, Kurt Becker, que después del partido se viera en el estacionamiento
para, como decimos en México, darse un tiro, o sea, pelear, que le iba a partir toda su madre enfrente de su familia. Tiempo después, Long declaró que estaba muy enojado porque Baker se le había pasado todo el partido golpeando a sus compañeros. Pero esto no es nada comparado a lo que le pasó al quarterback de los Raiders, Mark Wilson, que tuvo que salir del partido 2 veces y todo esto antes de llegar al medio tiempo. La primera vez que tuvo que abandonar fue porque al ser capturado por Otis Wilson supuestamente se lesionó la espalda, o al menos eso dijo el reportero de la NBC que estaba a nivel de cancha esa noche, pero la realidad fue que la cabeza de Mark golpeó el suelo con tal violencia que se conmocionó. Se pueden ver imágenes de Mark en la banca donde se encuentra totalmente aturdido. Si esto fuera el 2022, Mark hubiera ido inmediato al protocolo de conmociones y ni de broma volvería al juego, pero esto fue en el 84, por lo que solo 2 drives después, Mark estaba de regreso en el emparrillado. En el segundo cuarto, Mark tendría que volver a salir del partido, cuando su mano chocó en el casco de un defensivo al lanzar el balón y se lesionó el pulgar. Esto forzó a los Raiders a meter una vez más al segundo quarterback David Home, pero no duraría demasiado en el partido. Mientras Mark estaba en los vestidores sacando una radiografía de su pulgar, David Home, quien hasta el momento ya lo habían capturado 2 veces, volvió a ser capturado por el lado ciego y esto fue lo que pasó. Home fue lesionado a una rodilla de tal manera que teniendo apenas 32 años no volvería a jugar en la NFL. Mientras Home estaba siendo atendido en el campo, la NBC tenía en cámara al pateador Ray Guy, quien supuestamente tenía un cañón en el brazo y estaba activado esa noche como el tercer quarterback. La NBC mostró a Guy y a su coach Flores teniendo una pequeña conversación. De acuerdo a Mark, el coach Flores le pidió a Guy que entrara al juego como quarterback, pero Guy se negó rotundamente a entrar. En ese punto, nadie sabía quién iba a ser el quarterback por el resto del juego para los Raiders. Y para el tercer cuarto, la NBC mostraba las alineaciones. En la posición de quarterback de los Raiders mostraba puros signos de interrogación. Finalmente, Mark Wilson sería quien volvería al partido, con todo y el pulgar fracturado. De hecho, él no sabía que tenía el pulgar fracturado, porque ni el doctor ni el staff de los Raiders le dijeron que tenía fractura en su pulgar, porque gangstas. Mark se dio cuenta de la fractura hasta que estaba en el vuelo de regreso a Los Ángeles. A pesar de no poder agarrar bien el balón, Wilson completó 4 de 11 pases lanzados, pero lo más impresionante es que se las arregló para terminar el partido. Pero el quarterback de los Bears, Jim McMahon, no corrió con la misma suerte. Después de haber sido realmente maltratado durante la primera mitad y justo antes de que esta finalizara, el liniero defensivo de los Raiders, Bill Pickle, tacleó por la espalda a Jim, lo que lo obligó a salir del partido, pero nadie tenía idea de lo que le había pasado a McMahon, quien tendría que abandonar el juego después de solo 2 jugadas en el tercer cuarto. Las cámaras de la NBC tomaron a Jim en la banca. Se notaba tan adolorido que se tomaba la cabeza con ambas manos. Todos especulaban que al igual que Mark, se había lesionado la espalda. Pero la realidad es que la lesión de Jim era por mucho más seria de lo que se pensaba. De hecho, en el libro de Rich Cohen de 2013, Monsters, The 1985 Chicago Bears and the Wild Heart of Football, Steve Zucker, quien era el agente de Jim en aquel entonces, declaró lo siguiente: durante el partido contra los Raiders, bajé a los vestidores a ver cómo se encontraba Jim. Lo encontré aún equipado en los baños orinando sangre. Otra vez, si este juego hubiese sido en el 2022, hubiera sido todo para Jim ese día, pero era 1984 y gangstas, por lo que aún y con el hecho de haber orinado sangre, McMahon volvió al encuentro tratando de hacerse el duro y aguantarse el dolor, pero no le fue posible, y después del juego se percataron que McMahon se había lastimado un riñón, por eso orinaba sangre. Esto obligó al quarterback a permanecer internado 2 semanas y a perder el resto de la temporada. En resumen de las lesiones para los quarterbacks fueron un pulgar fracturado, un riñón dañado, una rodilla despedazada y al menos una contusión. Al terminar el partido, el coach de los Bears, Mike Ditka, quien durante toda su carrera de la NFL nunca mostró ninguna señal de dolor, declaró que ese partido entre los Bears y los Raiders fue el partido más salvaje y brutal que él presenció. De acuerdo a la revista Sports Illustrated, el legendario dueño de los Raiders, Old Davis, se tapaba la cara con ambas manos al ver ciertas tacleadas. Así de brutal fue ese juego, y por como las reglas han cambiado, jamás se volverá a ver un juego como ese.